Y así, hermanos, ¿verdad? Yo quiero empezar, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Algo que Dios ponía en mi corazón, ¿verdad? Poder compartir con ustedes, ¿verdad? Yo lo ponía, ¿verdad? Primeramente como tema, ¿verdad? Una fe que trae sustento, ¿verdad? Y aún yo meditando, ¿verdad? Porque pues sí, muchos podemos hablar de fe, ¿verdad? Podemos hablar de esperanza, podemos hablar de convicción, ¿verdad? Pero en veces, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Tanto que sabemos, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? O no lo llevamos a práctica o no sabemos qué es lo que causa la fe aún en esa área, ¿verdad? Y aún meditando y decía, ok, pero ¿qué cuando alguien verdaderamente tiene fe, ¿verdad? En su corazón, cuando verdaderamente alguien tiene convicción, ¿verdad? ¿Qué es lo que aún, ¿verdad? Realiza todo esto, ¿verdad? Y yo meditaba, ¿verdad? Y yo decía, ok, God, ¿qué es lo que es la fe, ¿verdad? ¿Qué es lo que trae la fe aún en una persona, ¿verdad? Y decía, lo que es la fe trae fidelidad, ¿verdad? Trae paz en el corazón, ¿verdad? Trae fuerza espiritual, trae confianza, ¿verdad? Y más que nada, una que me gustó mucho, ¿verdad? Que trae seguridad, ¿verdad? Tú tienes seguro, tú caminas con seguridad, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? Me impactaba porque dice que aún es un principio, ¿verdad? De acción que impulsa, a realizar buenas obras, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Yo decía, ok, Señor, si tú me decías, ok, una fe que trae sustento, y yo decía, ok, pero ¿qué sustento, verdad? Y aún, ¿verdad? Mirando, ¿verdad? Yo decía, donde es la esencia, ¿verdad? O la base firme de las cosas espirituales que no se ven, dándoles una existencia real. Yo decía, wow, le digo, es cierto, le digo, pues es una fe, ¿verdad? Tanto en el corazón, ¿verdad? Que a lo mejor físicamente tú no lo miras, pero aún interiormente, ¿verdad? Tú tienes esa seguridad, ¿verdad? Tú tienes esa confianza, ¿verdad? De que ya está hecho, de que Dios está obrando, de que algo está llevándose a la acción, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? Ya empezando, ¿verdad? Lo que es... si quieren acompañarme, ¿verdad? Lo que es en Hebreos 11:1, ¿verdad? Me gusta mucho este versículo, ¿verdad? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y me impacta mucho porque aún, ¿verdad? Siguiendo meditando, ¿verdad? Me gustaba mucho porque aún dice que la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera. Dice, por lo tanto, es la seguridad, como ahorita yo les decía, es la confianza, pero aún es la confirmación, la realidad, la esencia y la base sustentación de lo que se espera, es decir, el fundamento que sustenta lo que se espera. Dice, es la convicción de lo que no se ve. Dice, esta fe nos convence de lo que no vemos, pero por lo tanto es la evidencia, es la prueba aún de lo que aún no se mira. Y me impacta porque aún, ¿verdad? Meditando en veces, ¿verdad? Dice, la fe es algo, ¿verdad? Que aún, ¿verdad? Él ya ha dado, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? El desarrollo de la fe depende de nosotros, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Verdaderamente hacer algo. Y me impactaba, ¿verdad? Me impactaba en ciertos puntos donde yo decía, ok, Señor, pero ¿cómo uno puede, ¿verdad? Desarrollar esa fe, ¿verdad? Porque es algo que tú ya has puesto, pero humanamente, ¿verdad? En el proceso, en la circunstancia, ¿cómo uno también puede desarrollar esa fe, ¿verdad? Y me impactaba porque decía, tú desarrollas tu fe en escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? En lo que son las escrituras, ¿verdad? Ese es alimento, dice, al consumirla, ¿qué es lo que es? Tu fe será fortalecida. Y me impactaba mucho, ¿verdad? Porque creo que en veces, ¿verdad? En ciertas áreas de nuestra vida, ¿verdad? ¿Verdad? En veces, ¿verdad? Pasamos procesos, ¿verdad? Circunstancias, ¿verdad? Tropiezos, ¿verdad? En cierto lapso, ¿verdad? En temporada de nuestras vidas, ¿verdad? Y me impacta mucho, ¿verdad? Porque algo que verdaderamente, ¿verdad? En veces, ¿verdad? Se puede mirar, ¿verdad? De que en veces, ¿verdad? Luchamos con nosotros mismos, ¿verdad? Cuando pasamos de las circunstancias, ¿verdad? Y aún me impacta, ¿verdad? Porque aún, ¿verdad? Dios me dice, le digo, pero es que en veces eso sucede, ¿verdad? Porque aún también de qué tú te estás alimentando, ¿verdad? En veces creo que cuando llega a pruebas, circunstancias, ¿verdad? En vez de ir a la palabra, ir a la presencia, Señor, te entrego todo esto, te entrego toda carga, ¿verdad? En veces tenemos, ¿verdad? Esa dicha de ir, ¿verdad? Con el familiar, ¿verdad? Ya sea con el primo, con la tía, ¿verdad? Querer esperar, ¿verdad? Que te aconsejen, ¿verdad? A darte, no sé, ¿verdad?
no sé, ánimos, ¿verdad? Algo positivo, ¿verdad? Y cuando en vez de que te den eso, te dan algo contrario de que, no, es que tú, esto es el otro, ¿verdad? Y ahí es donde decae nuestra fe, ¿verdad? Y donde caemos más que nada en desánimo, ¿verdad? En nuestra convicción va disminuyendo, ¿verdad? Donde empezamos a dudar en veces, ¿verdad? De lo que Dios, ¿verdad? Puede hacer y aún quiere hacer, ¿verdad? Y me impactaba mucho, ¿verdad? Porque aún, ¿verdad? Me impactaba porque decía que la verdadera fe no es una fe pasiva, ¿verdad? Sino que nos impulsa a ¿qué? A actuar, a tomar una acción, pero aún a obedecer a Dios, ¿verdad? Y me impactaba mucho porque en cierto lapso, ¿verdad? No sé, ¿verdad? ¿Qué tú has pasado, ¿verdad? En el transcurso de tu tiempo, ¿verdad? ¿Qué circunstancia, ahorita procesos, ¿verdad? Tú estás pasando, ¿verdad? Pero algo que me impactaba que decía esto, ¿verdad? Decía que la fe verdadera, ¿verdad? No es pasiva, ¿verdad? Sino que impulsa, ¿verdad? A tomar una acción. Ok, Katie, pero ¿a dónde la acción? A la presencia de Dios, ¿verdad? Tu acción es a la palabra de Dios. El hombre nos puede decir una cosa, pero ¿qué es lo que Dios nos dice en la palabra? ¿Verdad? El hombre nos puede, ¿verdad? Decir de que, negatividad, pero en la presencia de Dios, al tú, ¿verdad? Verdaderamente escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo que Dios te habla, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios te confirma en lo que es en esa área? Y me impacta mucho, ¿verdad? Porque aún, ¿verdad? En todo esto, ¿verdad? Aún sabemos, ¿verdad? Que aún cambia también nuestra forma de pensar, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Creo que cuando alguien verdaderamente, ¿verdad? Tiene una fe verdadera, ¿verdad? Y toma acción, ¿verdad? No pierde el enfoque, ¿verdad? Hacia dónde está llegando, ¿verdad? Creo que en veces, ¿verdad? Aún, ¿verdad? En veces durante el proceso, circunstancia, X cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Nuestra fe, ¿verdad? Disminuye, ¿verdad? Donde verdaderamente, ¿verdad? Tenemos batallas, ¿verdad? Como yo les decía, ¿verdad? Donde empezamos a dudar, ¿verdad? Donde aún, ¿verdad? Ya no nos alimentamos como antes en lo que es en la palabra, ¿verdad? En tomar un tiempo de adoración, ¿verdad? Donde verdaderamente pasa el tiempo, ¿verdad? Y nuestro quebrantamiento se empieza a secar, ¿verdad? Ya no es un quebrantamiento verdadero, ya no es un quebrantamiento, ¿verdad? Humilde, ¿verdad? Sincero delante de Dios, ¿verdad? Y es algo más como que en cierta área diciendo, y no sabes qué, yo no sé ni qué creer, no sé ni lo que pienso, pero en cierta área me impacta mucho porque aún como yo les, ¿verdad? Compartía, ¿verdad? En cierta área, ¿verdad? Me impacta mucho porque aún, ¿verdad? Como yo les decía, ¿verdad? ¿Qué es lo con lo que tú te alimentas, ¿verdad? En tu diario vivir, ¿verdad? Aún en cada proceso. Algo que me impacta, ¿verdad? Algo que yo compartía, ¿verdad? Con una de mis muchachas, ¿verdad? Creo que en cierta área, ¿verdad? Cuando alguien verdaderamente pasa, ¿verdad? Por procesos, circunstancias, ¿verdad? Tú sabes, ¿verdad? Con quién caminas, ¿verdad? Tú tienes la certeza, ¿verdad? De aún quién camina contigo, ¿verdad? Y me impacta, ¿verdad? Tanto porque tú sabes que tú tienes una fe verdadera y tú tienes convicción en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando pasas un proceso, ¿verdad? Cuando pasas una circunstancia, ¿verdad? Tu corazón no se mueve por emociones, ¿verdad? Creo que en cierta área, ¿verdad? En el transcurso de este proceso, tú no tambaleas, ¿verdad? No entra la duda, ¿verdad? Donde tú dices, donde al final, ¿verdad? Tienes la victoria y tú dices, wow, este proceso yo ni siquiera lo sentí, ¿verdad? Yo ni siquiera sentí una aflicción, ¿verdad? Yo ni siquiera, ¿verdad? Sentí una desconexión de Dios. Al contrario, ¿verdad? Me sentía más cerca, ¿verdad? Me sentía más, ¿verdad? En cierta área conectada, ¿verdad? Y no el espíritu a la presencia de Dios, ¿verdad? Y eso es bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún tú tomas una acción, pero aún en cierta área tú obedeces a Dios, ¿verdad? Tú tienes convicción, ¿verdad? Tú tienes, ¿verdad? Tu fe, ¿verdad? Produce seguridad, ¿verdad? Tú estás segura, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo, ¿verdad? De lo que Dios aún seguirá haciendo, ¿verdad? Y aún me impacta en todo esto, porque aquí es donde tú también, ¿verdad? Como yo decía al principio, ¿verdad? Tú recibes, ¿verdad? Fuerzas espirituales, ¿verdad? Donde no decaes en desánimo, ¿verdad? Donde no decaes, ¿verdad? En lo que es en la palabra, ¿verdad? Donde no decaes, ¿verdad? En lo que es la desconexión, ¿verdad? Donde empiezas a titubear, ¿verdad? Donde empiezas a dudar, ¿verdad? Donde empiezas a preguntar, ¿verdad? De que por qué, sino que, ok, Señor, ¿hasta dónde tú me quieres llevar, Señor? Ok, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar, ¿verdad? Y es algo que a mí me gustaba mucho, ¿verdad? Algo que me gustó mucho. Yo aún, no seguía meditando y compartía porque creo que es algo, ¿verdad?
como le decía, ¿verdad? Eso es un principio, ¿verdad? Aún en nuestro diario vivir, ¿verdad? Conforme vayan pasando los meses, los días, ¿verdad? 2 años, ¿verdad? Es donde verdaderamente, ¿verdad? Uno camina, ¿verdad? Como dice su palabra, ¿verdad? Por fe y no por vista, ¿verdad? Y creo que en el transcurso de tiempo, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Cada día vivimos en batalla, ¿verdad? En cierta área de nuestras vidas, ¿verdad? Pero aquí es donde verdaderamente tenemos que caminar, ¿verdad? Con esa confianza, ¿verdad? Con esa seguridad, ¿verdad? Con esa paz, ¿verdad? De que tenemos un Dios, ¿verdad? Que también camina a la par con nosotros, ¿verdad? Que no estamos solos, ¿verdad? Que tenemos un Dios que aún nos responde, ¿verdad? Conforme también la intención de nuestro corazón, ¿verdad? También, ¿verdad? Les quería compartir, ¿verdad? Lo que es unos versículos, ¿verdad? Lo que viene siendo en lo que es Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 6, ¿verdad? Este versículo también me impactaba mucho. Decía, pero que pida con fe, sin dudar, ¿verdad? Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y aún lo que viene siendo en Hebreos capítulo 11, versículo 6, también habla, ¿verdad? Dice, en realidad, sin fe es imposible aún agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. So, dice, amén, God. So, eso es otro verdaderamente, ¿verdad? De cómo tú puedes desarrollar la fe en escuchar la palabra, pero también ¿qué tipo de búsqueda tú tienes con Dios? ¿Qué tipo de intimidad tú tienes con Dios? ¿Qué tipo de diálogo tú tienes con Dios? ¿Qué tipo de conversación tú tienes con Dios? Y es algo que me impactaba mucho porque aún, ¿verdad? En escuchar, meditar la palabra, ¿verdad? Tener tu tiempo, ¿verdad? De búsqueda, de altar, ¿verdad? Van de la mano aún, porque ahí es donde tú te fortaleces, ¿verdad? Espiritualmente, ¿verdad? Donde tú aún, ¿verdad? Recobras fuerzas, ¿verdad? Donde se empieza, ¿verdad? A expandir esa convicción, ¿verdad? Esa certeza, ¿verdad? Esa fe, ¿verdad? En lo que es en uno, ¿verdad? Y aún me impacta, ¿verdad? En lo que viene siendo ya después, ¿verdad? De que en veces, ¿verdad? En veces luchamos, ¿verdad? Con nuestra propia fe, ¿verdad? Como yo les decía, ¿verdad? En veces, ¿verdad? Luchamos con nuestra propia fe, ¿verdad? Aún en lo que se alimentamos, ¿verdad? De las cosas incorrectas, ¿verdad? Me impactaba porque decía, la fe llega conscientemente cuando uno se alimenta de la palabra de Dios. Así que aún, ¿verdad? Cuando aún, ¿verdad? En esa área estamos batallando en nuestra fe, tenemos que cambiar, ¿verdad? Nuestro régimen, ¿verdad? Donde aún, ¿verdad? Me impacta porque dice donde la fe está diseñada para el conflicto, ¿verdad? No crece sin el conflicto, ¿verdad? Dice, no crece sin la presión. Dice, la tiene que utilizar. Y me impactaba mucho y dice, wow. Y lo que es en esta área, dice, la fe está diseñada para el conflicto. Dice, no crece sin el conflicto, no crece sin la presión. Yo decía, la tiene que utilizar. Dice, escuchar por sí solo no es suficiente para desarrollar la fe. Dice, tenemos que usar aún, ¿verdad? Lo que es nuestra convicción, ¿verdad? En desarrollarla. Y digo, Señor, wow, es cierto. Digo, porque creo que Dios, ¿verdad? Nunca nos pone en un proceso nomás por ponerlo, ¿verdad? En cierta área, ¿verdad? Dios nos pone, ¿verdad? Porque aún quiere seguir probando nuestro corazón, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Dios quiere seguir trabajando en ciertas áreas y no en nosotros personalmente, ¿verdad? Creo que en veces, ¿verdad? Dios nos puede procesar, ¿verdad? Porque, no sé, a lo mejor, ¿verdad? Hemos disminuido, ¿verdad? En lo que es la búsqueda, no sé, ¿verdad? O porque, ¿verdad? En cierta área a veces pasamos por ciertas cosas, ¿verdad? Y tambaleamos, ¿verdad? Empezamos a correr, a preocuparnos, ¿verdad? Empezamos a buscar, ¿verdad? Cualquier excusa, ayuda con el hombre afuera, ¿verdad? Cuando todo está en la presencia de Dios, ¿verdad? Todo está a donde tú pones tu mirada, ¿verdad? ¿Verdad? En ciertos... en ciertas circunstancias, ¿verdad? De lo que es de tu vida, ¿verdad? Y me impactaba mucho, ¿verdad? Porque es cierto, dice, no crece sin el conflicto, no crece sin la presión, ¿verdad? Y es algo que tenemos que utilizar, ¿verdad? Y me impacta mucho, ¿verdad? Porque en cierta área, ¿verdad? Ahí es donde verdaderamente nos desarrollamos, pero crecemos lo que es en nuestra fe, ¿verdad? Tanto como uno, ¿verdad? Como ustedes, ¿verdad? Han pasado por muchas cosas, ¿verdad? En el transcurso de su tiempo, ¿verdad? Pero en cierta área son testimonios que aún, ¿verdad? Usted puede testificar, ¿verdad? Y decir de que, hey, verdaderamente yo pasé todo esto, pero en el transcurso de tiempo, ¿verdad? Yo tuve que accionar, ¿verdad? En accionar en cómo, en obedecer, a Dios, ¿verdad? En cómo, en lo que es en la palabra, buscar la presencia, ¿verdad? Que es lo que Dios, ¿verdad? Me habla personalmente, ¿verdad? Que es lo que verdaderamente Dios requiere de mí, ¿verdad?
lo que es en esa área, ¿verdad? En qué verdaderamente paso mi tiempo libre, ¿verdad? ¿Qué hago, verdad? En mi diario vivir, ¿verdad? Si verdaderamente conforme, ¿verdad? El proceso de la circunstancia, ¿verdad? Tomo ese tiempo para buscar su presencia, ¿verdad? O en veces, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Amargados, ¿verdad? Desanimados de que ¿por qué? Cuando toda la respuesta aún está aquí, ¿verdad? Y como yo les decía, ¿verdad? Aquí es donde empieza a crecer nuestra fe, ¿verdad? En lo que es en las pruebas, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? Tú, aún, ¿verdad? Personalmente, ¿verdad? Como yo sé que muchos de ustedes, ¿verdad? Al último, ¿verdad? Miran la victoria y decimos, digo, man, God, todo esto tú permitiste para yo poder aún, ¿verdad? Recibir lo que es la victoria, pero aún en el proceso, ¿verdad? Aprendí muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, de verdaderamente caminar con seguridad, ¿verdad? Verdaderamente confiar en ti, ¿verdad? Como tú aún, ¿verdad? Lo haces, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? Me impacta mucho, ¿verdad? Porque aún como yo les decía, ¿verdad? Lo que es a principio, ¿verdad? Son cosas, ¿verdad? Espirituales, pero también son bases aún, ¿verdad? Y principios, ¿verdad? Que tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? Y me impactaba, ¿verdad? Y antes de finalizar, ¿verdad? Me impactaba porque aún decía, ¿verdad? Cómo aún, ¿verdad? Podemos, ¿verdad? Aún en lo que viene siendo la fe, ¿verdad? En lo que, como decía al principio, ¿verdad? En lo que es la inmersión en la palabra, ¿verdad? Donde dice que la fe crece al escuchar y estudiar las escrituras, ¿verdad? Ya que revelan la justicia y la voluntad de Dios, ¿verdad? En lo que viene siendo la oración, ¿verdad? El ayuno, ¿verdad? Donde la oración sincera y el ayuno conecta el corazón con el Padre, donde aún permitiendo escucharlo y recibir fortaleza espiritual, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? En la acción, en obedecer a Dios, ¿verdad? Donde la fe sin obras está muerta. Se nutre al guardar los mandamientos y aún lo que viene siendo en la gratitud, ¿verdad? Donde aún, ¿verdad? Donde recordar en los momentos, ¿verdad? De aflicción que vivimos antes, de cómo Dios actuó, ¿verdad? En el pasado, ¿verdad? Cómo Dios aún tuvo misericordia, ¿verdad? Y cómo Dios no lo volverá a hacer otra vez, ¿verdad? Donde aún, ¿verdad? Empieza a fortalecer, ¿verdad? Nuestra confianza, aún en el presente, ¿verdad? Mira de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? Y mira dónde estamos ahorita, ¿verdad? Que si Dios lo hizo, lo vuelve a hacer, ¿verdad? Pero también conforme, ¿verdad? Tu corazón, ¿verdad? La convicción que tú tengas, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? Me impactaba como muchas historias, ¿verdad? De la fe, por ejemplo, ¿verdad? Con lo que viene siendo, ¿verdad? Lo que es en Moisés, ¿verdad? Y lo que es el Mar Rojo, ¿verdad? Donde aún, ¿verdad? Lo que viene siendo Daniel y en el foso de los leones, ¿verdad? Me impacta porque hay muchos, ¿verdad? Historias, ¿verdad? Donde habla, ¿verdad? De ciertos, ¿verdad? Personas, ¿verdad? De la Biblia, ¿verdad? Donde aún ellos, ¿verdad? Confiaron, ¿verdad? Pusieron su confianza a Dios, ¿verdad? Donde sí, ¿verdad? Durante tiempo, ¿verdad? Como que en cierta área, ¿verdad? Pudo haber una opresión, no sé, ¿verdad? Pero eso los hizo, ¿verdad? Accionar, ¿verdad? A buscar a Dios, ¿verdad? Aún en ese mismo proceso, digo, Señor, tú tienes control, yo confío en ti, ¿verdad? Y me impacta mucho, ¿verdad? Porque aún, ¿verdad? En todo esto, ¿verdad? Donde aún, ¿verdad? Me impactaba mucho aún todo lo que les compartía, ¿verdad? Porque creo que es algo, ¿verdad? Que siempre tenemos que tener en mente, ¿verdad? Creo que, como les decía, día con día vivimos en batalla, ¿verdad? Y no podemos también ignorar, ¿verdad? Que el enemigo también trabaja, ¿verdad? Constantemente, ¿verdad? Pero creo que aquí, ¿verdad? Tanto como nosotros, ¿verdad? Pero tanto como Dios, ¿verdad? Es que crezcamos, ¿verdad? En nuestra fe, ¿verdad? En la convicción, ¿verdad? Que verdaderamente caminemos con seguridad, que sepamos, ¿verdad? Con quién caminamos, ¿verdad? Con quién camina con nosotros, ¿verdad? Y aquí es donde verdaderamente recibimos paz, ¿verdad? Donde, aún como les compartía, ¿verdad? Donde trae sustento, ¿verdad? Lo que es a nuestras vidas, ¿verdad? Donde produce, ¿verdad? Esa fidelidad hacia Dios, ¿verdad? Y esa confianza más que nada. Pero sí, yo sé que, ¿verdad? Y el tiempo, ¿verdad? Pero ojalá, ¿verdad? Y haya sido de gran bendición para sus vidas como no fue para la mía, ¿verdad? Y ojalá, ¿verdad? Que aún en esta palabra, ¿verdad? Usted pueda seguir, ¿verdad? Meditando, ¿verdad? Lo que viene siendo todo lo que tocamos, ¿verdad? Creo que aquí, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Día con día, ¿verdad? Habla, ¿verdad? De ciertas cosas, ¿verdad? En la transición que ahorita Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Y aquí es donde verdaderamente, ¿verdad? Donde no, ¿verdad? Estar pasivos, ¿verdad? Sino que impulsar, ¿verdad? A la acción, ¿verdad? A obedecer a todo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero sí, ojalá y haya sido de gran bendición para sus vidas. Y les damos gracias a Dios primeramente por el privilegio que nos ha dado. Y ojalá y se encuentren bien. Amén. Bendición.